Hola, mi nombre es Florencia Faranda, fui convocada por la vicedirectora de la Escuela Especial número 17. Soy psicóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires. Cuando terminé mis estudios, seguí formación en el área de psicología cognitiva y trabajando desde ese momento en educación especial y discapacidad. Actualmente me encuentro desempeñando mi rol como maestra en CENTES 3 y trabajo en el Centro de Salud, Arte y Pensamiento La Puerta, formando parte del espacio Infancias La Puertita. Sabrina me llamó y me dijo, estoy pensando en algunas palabras para trabajar la EMI que nos convoca en el día de hoy, y me mencionó nuevas maneras de enseñar, ayuda mutua y rediseño. Hoy nos toca encontrarnos de esta manera que es un poco extraña y poco común, sobre todo para los docentes y los trabajadores de salud, que es intervenidos a través de la pantalla. Qué situación compleja, ¿no? Sobre todo para nosotros, quienes trabajamos de manera constante con el cuerpo, estas nuevas medidas nos han resultado un poco chocantes. Estamos acostumbrados a estar en el aula, en los talleres, mirándonos a los ojos, interviniendo solo con un pequeño gesto o un cambio en la voz. Estas pequeñas cosas que día a día uno quizá ni siquiera se detenía a pensar, a observar o reflexionar, las hacíamos de manera casi automática, y hoy por hoy quizá es lo que extrañamos más. Inmediatamente se me vinieron a la mente todo eso que fuimos perdiendo durante este periodo de pandemia y que en ocasiones ni siquiera sabíamos que teníamos. Por ejemplo, ese compañero al que no me bancaba mucho, pero estaba al lado mío tomando mate, el director que venía a buscarme en el aula para hacer determinada tarea, llegar a la sala de maestros y no querer saludar a todos. Ahora seguramente estaremos extrañando a la pesada de nuestra compañera, que viene siempre a abrazarme justo a mí, que me gusta tanto el contacto físico. Daría la sensación que los tiempos varían, ¿no? Un poquito de manera externa, es decir, los tiempos de trabajo, salir de un determinado lugar, ingresar a otro, el timbre, son formas de regular el tiempo de manera externa a la manera interna. De repente todo eso que sucede de manera externa, tuvimos que empezar a internalizarlo y nosotros regular esos espacios. Nuestro mundo en este momento quedó como un poco patas para arriba. Entonces necesitamos comprender que hemos perdido muchas cosas en este tiempo de cuarentena, estas miradas, los abrazos, el contacto diario, este cálido saludar a un compañero. Estas pérdidas no son sin consecuencia para nosotros ni para los chicos, y por eso resulta necesario detenernos y hacer un pequeño trabajo de duelo. Nos sentimos cansados, frustrados, extenuados, porque justamente eso externo que nos marcaba el inicio y el fin de una determinada tarea, es necesario que surja de adentro hacia afuera. Ahora todo acontece en el mismo espacio. Las comidas, los juegos, la escuela, el trabajo, convive todo de manera constante y nuestro tiempo es como que se volvió un poco líquido. Estamos todo el día conectados, no sabemos cuándo empieza una y termina otra actividad. Entonces yo me empecé a preguntar cómo encontrar una manera de trabajar, cuidar a los niños en la casa, hacer la comida, planificar, responder el teléfono. El cómo hacer se volvió el gran interrogante en que creo que nos ha invadido a casi todos. Llevamos ya más de 50 días en esto del distanciamiento social y aún así nos seguimos preguntando, ¿no?, cómo hacer. Lamento informarles que no existe una fórmula mágica al respecto, pues somos seres sociales y como tal el encuentro con un otro nos va constituyendo, nos llena, nos da felicidad. Ahora debemos hacer todo eso, pero distanciados. Entonces me sigo preguntando, ¿cómo hacemos? La pandemia nos hace encontrarnos con este otro virtual. Es una especie de holograma que parece que podríamos tocar, pero no. ¿Cómo trabajar entonces con un otro cuando hay una pantalla intermediando? ¿Cómo trabajar con estas patologías severas cuando no podemos poner el cuerpo, cuando sabemos que en muchas ocasiones no hay un borde contenedor en la casa de sus alumnos? Sabemos que es necesario apoyarnos en la compañía y en el encuentro, aunque sea virtual y lejano y que nos parezca frío,
de alguien más, que funcione como un sostenedor cuando ya no podemos más, que resulta sano y liberador decirle a alguien, con esto no puedo, necesito ayuda, que no somos eso que nos hicieron creer, que los maestros podemos con todo, que no estamos solos, que somos muchos colegas pasando por la misma situación, y a veces ese mensaje que llega y te abre la cabeza, que está un poco enmarañada, siempre suma. También suma detenerse y entender que con todo no se puede, que no podemos exigir la misma eficacia, eficiencia en un contexto de aislamiento ni para nosotros mismos, ni para todos los alumnos, los y las alumnas. Que si bien las tareas nos ordenan, nos dan una rutina, un encuadre, a veces, en otras ocasiones, también se tornan invasivas y no tenemos ganas. Y que estos cambios de humor, esta montaña rusa emocional, como me gusta decirle, son parte de la vida en cuarentena. Y que es probable que la vida, cuando regresemos a nuestras actividades, tampoco vuelva a ser la misma. Que los encuentros y el trabajo junto a otros serán también muy diferentes a lo que teníamos pensado. Entonces, frente a estas situaciones, me vuelvo a preguntar y me preguntan, ¿cómo buscar formas alternativas de enseñar, encontrarnos y crear? La pandemia nos enfrenta a muchas cosas, sobre todo a aquello que perdimos, pero también a esto de reevaluar, reaprender, sentarnos y crear nuevas formas de vinculación, de un encuentro con el otro y de enseñar a la distancia. Nos tenemos que dar cuenta que si bien perdimos un montón de cosas, estamos a la vez de manera inmediata y constante creando otras nuevas formas de enseñar y de vincularnos. Por último, le compartí a Sabrina un poema de Vicente Citolema que me pareció muy lindo para trabajar el tema sobre el encuentro y el trabajo con otros en tiempos de pandemia. Eh, bueno, espero que les haya servido esta charla. Les mando un beso y un abrazo a la distancia. Saludos.